tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Siempre es un placer, un honor para nosotros saber que ahí están eligiéndonos para acompañarnos 30 minutos en Más Prevención es igual a más. Salud. ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda, Fer? Pero ¿Bien? muy bien. Llegando ya a fines de junio. Pero sí, ya fines de junio, seguimos avanzando, obviamente, y nosotros que tenemos ganas de completar el año, saber que ahí están eligiéndonos como siempre, así que gracias por sumarse a esta gran familia, un gran equipo de trabajo. Ya estamos en la edición, hoy que vamos a hacer la número 51. Sí, nos acordamos, pues la última fue de festejo. Claro que sí, por supuesto. Así que bueno, con temas como siempre tan importantes y esto de la llegada, ¿no es cierto?, a cada uno de los hogares, hablar respecto de las diferentes temáticas y bueno, y todas las prestaciones del IPS también, ¿no es cierto? Sí. Vamos a conocer seguidamente cuál es el abordaje que se le va a dar hoy con los profesionales. En esta edición de Más Prevención es igual a más salud, hablamos de las adicciones. Invitado por el IPS, el prestigioso médico Carlos Fabián Damín, científico y profesor universitario, titular de toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, estuvo en Posadas brindando varias disertaciones acerca de la importancia de más prevención, menos adicción. El 29 de junio se recuerda el Día de la Esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune. Para ver la importancia de la detección precoz de enfermedades reumatológicas, recibimos al doctor Cristian Quirós, reumatólogo. Y el 27 de junio es el Día Internacional de la Sordoceguera. Nos visitan Noemí Aguirre, directora del Centro de Rehabilitación del Ciego, y la profesora Leticia Mantinián, coordinadora del Departamento de Prevención, Estimulación y Rehabilitación Visual, para hablar sobre la importancia de la prevención en discapacidad visual. Quédate acá, quédate en Más Prevención es igual a más salud. Bueno, ahí estamos como siempre también a través de las diferentes redes sociales para que ustedes se sumen, para que conozcan todo lo que brinda el IPS. En primer lugar, bueno, con la página ipsmisiones.com.ar. También decíamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también el programa Más Prevención es igual a más salud, que tiene su portal, obviamente, tiene su página ahí en Facebook, le dan me gusta, el seguimiento y por supuesto se suma la versión radio en Radio Identidad 87.9 los días miércoles, es así, a las 18 horas. Y como dijimos en los adelantos, estuvo a fines de mayo el doctor Carlos Damín. Carlos Damín, debo admitir, es una de las personas que realmente sabe muchísimo de adicciones, de toxicología. Es un placer escucharlo. Sí. Vino a dar dos charlas dirigidas específicamente a los adolescentes, a los chicos de los colegios, y otra un poco más específica para profesionales, personal de seguridad y etcétera. Exactamente. Bueno, hablar de adicciones, ¿no? Qué compromiso sin dudas, ¿no? Cuando hablamos acerca de toda una sociedad comprometida en esto y el acompañamiento que se debe dar. La persona que padece una adicción es una persona que atraviesa una enfermedad. Entonces hay que conocer cuáles son las instancias y vamos a repasar entonces la entrevista. La entrevista con él. Nuevamente en Posadas, el doctor Carlos Damín, un especialista en toxicología. Doctor Carlos, ¿cómo le va? Un gusto estar acá nuevamente. Me alegro. La verdad que el gusto es nuestro, realmente tenerlos en Posadas. A usted hemos ido a varias de sus charlas acá, ha venido muchas veces, y son charlas muy interesantes que aclaran mucho de un tema complejo como es el abuso de sustancias. Bien, tratamos siempre de ver si se puede poner un poquito por lo menos aclarar alguna idea que son, ¿cómo es esto? Son puntos de vista y miradas para ver de qué manera se puede colaborar en algo que realmente es muy complejo y que tiene como muchas variables, ¿no? De cosas que inciden y que hacen que, bueno, no nos vaya bien como nos va. Exactamente. La base para empezar a hablar es estadísticas. Estadísticamente, la Argentina es un país donde hay un consumo importante de sustancias. Cuando hablamos de consumo problemático de sustancias, hablamos de qué sustancias. Hablamos de todas las sustancias que actúan sobre el estado de conciencia de la persona. Entonces hablamos de alcohol, hablamos de tabaco, hablamos de psicofármacos y claramente de las ilegales, de marihuana, de cocaína, de las nuevas que nos están preocupando mucho, como son las sintéticas, ¿no? La metanfetamina y todos sus derivados, el éxtasis, y los opioides, que venimos en aumento en toda América Latina. Es un problema grave ya en Europa y en Estados Unidos, y empezó a mostrarse un aumento en América Latina también. Entonces, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, hablamos de todas estas sustancias, ¿no?
Exactamente. Pero la Argentina no escapa a esta realidad mundial que es el aumento del consumo de esta sustancia. No, claramente. Y fíjese que somos para mí el principal problema lo seguimos teniendo con el alcohol de lejos. Y el alcohol, somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América, después de Canadá y de Estados Unidos. Es decir, consumimos mucho más alcohol que Brasil, que México, que Chile, que son países que nosotros creemos que consumen mucho y que nosotros creemos que consumimos menos. Pues no, consumimos más que ellos. Pero además tenemos un consumo muy marcado de marihuana. Tenemos una población sobremedicada con psicofármacos y esto nos ubica también en uno de los primeros lugares. El argentino le gusta consumir medicación y entonces, bueno, nuestros hijos crecen viéndonos, ¿no? Tomando mucho alcohol, consumiendo muchos medicamentos, automedicándonos mucho, fumando, y entonces los chicos cuando salen repiten el esquema, ¿no? No hacen lo que nosotros les decimos que hagan, nos copian, hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, por ahí me parece que tenemos que ir con el tema de qué hacer, ¿no? Indudablemente el qué hacer comienza por nuestra casa. La prevención empieza en la familia, fundamentalmente. Empieza por el cuidado de la salud, porque el cuidado de la salud es algo importante. En nuestro país no es importante cuidarse. Bueno, lo vemos mucho en el interior, por ahí más que en la ciudad de Buenos Aires, pero la gente no le gusta usar el cinturón de seguridad. La gente se automedica, la gente no consume ibuprofeno de 400, prefiere el de 600. Y lo mismo nos pasa con el paracetamol, la gente prefiere el de 1 gramo. Nos gustan consumir medicamentos, no nos cuidamos, tener sobrepeso es algo que está a la orden del día. Es decir, el argentino no se cuida con la dieta, comemos mal, comemos muy tarde. Comer muy tarde significa tener un sueño con más alteraciones, y tener un sueño con alteraciones termina que la gente consume psicofármacos para dormir. Entonces son círculos en los que terminamos cayendo porque no tenemos a la salud como un objetivo a cuidar. Y como no lo tenemos nosotros, vuelvo a repetir, y soy muy insistente con esto, no les enseñamos a nuestros chicos a cuidarse. Entonces los chicos terminan copiando este esquema y esto hace que nuestra sociedad cada vez consuma más psicofármacos, más alcohol, más tabaco, más marihuana, más cocaína. Sí, bueno, hablábamos un ratito fuera de cámara el tema de cómo influye esto también en aquellos clubes donde se practican deportes. Y ahora pensando, recuerdo, hay un montón de clubes que tienen como auspiciante empresas que venden bebidas alcohólicas. Eso es terrible, pero muy difícil. Camiseta, ¿no? Es muy difícil de corregir, ¿no? Los lobbies son muy fuertes, ponen mucho dinero y no tenemos dinero normalmente en los presupuestos para poder contrarrestar eso, porque hay que contrarrestar con dinero para hacer prevención, luchando con lo que es el dinero para hacer publicidad. Y uno entiende a la empresa que lo que quiere es que se venda más su producto. Ahora, cuando eso colisiona con la salud de la población, bueno, tenemos que trabajar en serio, ¿no? Y es cierto, los clubes, tenemos graves problemas en todo lo que es los lugares de reunión de los chicos. En los clubes, a la salida de los colegios, ocurren estas cosas y muchas veces no sabemos cómo atacarlo. Y para mí el método sigue siendo trabajar con los padres. Bien, bueno, es un primer paso de esta serie de charlas que seguramente vamos a poder seguir teniendo. El doctor Damín es una persona que viene asiduamente a Posadas, invitado por el doctor Lisandro Almador, el presidente del IPS, así que no vamos a tener momentos para poder seguir discutiendo y charlando de este tema tan interesante como es el consumo de sustancias. Será un placer venir a Misiones, siempre es lindo, y encontrarme con el doctor Almador es un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Más prevención es igual a más salud. Ponemos en conocimiento de toda la comunidad la gran diversidad que existe de patologías que muchas veces probablemente, y eso que hace tantos años nunca había oído hablar de la misma. Realmente, y me quedo ahí atónita. Ojalá que no la tenga que pasar ningún familiar o conocido, pero siempre es importante brindar información para la formación de la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata nuestro programa, de hablar de prevención. Y ahora, en unos días, celebramos el Día Mundial de la Esclerodermia. Tal vez esta era la enfermedad que muchos no conocíamos. Sí, sí.
Para eso nos visita Cristian Quirós, reumatólogo. ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿Cómo ¿qué te tal? va? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, en realidad no solamente la esclerodermia como enfermedad, sino hay muchas otras enfermedades reumatológicas que nos interesa que nos des un pantallazo general, pero por sobre todas las cosas que nos enseñes a prevenirlas. Bueno, yo llevo casi 10 años de reumatólogo. Como siempre dicen en la facultad, digamos, no te enseñan a ser después médico de consultorio, uno va aprendiendo. Perdón por decir esto, pero acabas de repetir una de las frases que yo fui formando en esta carrera corta que tengo para decírselo a los pacientes. Hay enfermedades que vemos los reumatólogos que si no las sufre uno o un conocido, la gente no sabe ni que existe. Tal cual. Por eso lo repito, porque acabas de decir ni que fuese que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Y la esclerodermia es una de ellas. Es una enfermedad del tejido conectivo que genera mucha discapacidad y que puede, digamos, generar la muerte en algunos casos. Bien. Es conocida porque hay muchas campañas publicitarias en los últimos años en cuanto a eso. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sospecho que necesito ir a ver a un especialista en reumatología específicamente por esta enfermedad? Bueno, por esta enfermedad hay una frase, digamos, no está escrita en ningún lado, pero hay una frase que es que el primer signo de la esclerodermia es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una alteración de los vasos sanguíneos a nivel distal, los más chiquititos de todos, que se cierran. Y cuando se cierran dejan de pasar sangre. Entonces hacen que cambie de color los dedos de las manos. En primera instancia se vuelven blancos o pálidos por un tiempo. Después el tejido va sufriendo y se pone violeta o azul. Y después eso se abre de vuelta, ¿sí? Y vuelve a la tonalidad, digamos, de siempre. Entonces, el fenómeno de Raynaud es lo primero que tiene que llamar la atención a cualquier médico clínico de cabecera o a la gente en sí que va escuchando, que va conociendo, para hacer la consulta con el reumatólogo. ¿Y ese fenómeno tiene algo que ver con el mes, con los fríos? Sí, en general, digamos, hay lo que se llama fenómeno de Raynaud primario y fenómeno de Raynaud secundario. El fenómeno de Raynaud secundario es que te está avisando que una enfermedad está viniendo. Y existe hasta en un 5% de la población un fenómeno de Raynaud primario, que puede ser por el estrés, por el frío, por el tabaquismo, por algunos usos de ciertos medicamentos. Pero el paciente que viene y me muestra, tengo esto, me pasa esto, yo lo primero que hago es pedirle un perfil de anticuerpos. Y ese perfil de anticuerpos me va a decir si eso es un fenómeno primario o secundario. Puede que ese perfil dé positivo y puede que ese paciente todavía no esté desarrollando la enfermedad, porque se sabe que el fenómeno de Raynaud puede estar hasta 10 años antes de que la enfermedad empiece a desarrollarse. ¿Y dentro de la especialidad de la esclerodermia es una enfermedad frecuente dentro de la reumatología? No es de las más frecuentes, ¿sí? No es de las más frecuentes, pero sí nosotros los reumatólogos vemos. Claro. De hecho, creo que hay mucha más gente no diagnosticada que la que sí está diagnosticada. Pasan los años y es como más fácil hacer el diagnóstico. De hecho, hay como una fascia característica y bueno, hay veces que yo veo pacientes por primera vez que entran y por ahí antes de que me digan lo que le pasa, pues ya sabés que tiene esclerodermia y lo único que tenés que hacer es preguntar todas estas cosas que le fueron pasando en los últimos años y que por ahí no las enlazaban o no creían que eran por lo mismo. Y ahí, en ese caso el diagnóstico es fácil, pero la idea no es esa, porque ahí pueden haber secuelas que son irreversibles. ¿Y este o daño irreversible. ¿Qué edad tiene aproximadamente este paciente que va y lo ve en consultorio? Bueno, por esclerodermia, Sí. bueno, en general son adultos jóvenes. ¿Sí? Son adultos jóvenes, no es una enfermedad de la vejez, tampoco es una enfermedad de los niños, pero tiene subtipos. Los subtipos más importantes se ven en adultos jóvenes. En chicos se ve un subtipo que es solamente la piel y el subtipo más peligroso tiene, digamos, un daño visual. Vos lo ves al paciente con ciertas alteraciones en la piel, alteraciones en la cara, poco cabello, ojo seco, boca seca,
pero en realidad el daño puntual está en el corazón y en el pulmón. Mira. Por eso la importancia del Claro. diagnóstico precoz. Sí, porque llegado un momento, ese daño ya no se puede, digamos, revertir. La hipertensión pulmonar o la fibrosis pulmonar, que lleva obviamente en casos extremos al uso de oxígeno permanente, no se hacen trasplantes en estas enfermedades, hace que no podamos llegar a actuar. Sí podemos actuar mucho antes con drogas inmunosupresoras, que a veces, digamos, necesitan años de tratamiento. Así es. Bueno, aprendiste un poquito. Wow, sí, realmente, ¿no? Y esto de la Y después hay otra cosa, temprana, digamos, sí, como todo el mundo googlea, claro, si uno pone esclerodermia Sí. en internet, sí. lo primero que te muestra es la parte más catastrófica de la enfermedad. ¿Sí? La parte más fea, que de hecho, con cómo evolucionó la medicina y la prevención o las campañas publicitarias, casi como que no debe haber pacientes de ese tipo hoy. La gente puede estar así como nosotros y Sí. tener esclerodermia. Mirá. Entonces, el fenómeno de Raynaud es lo primero que hay que... Bueno, la clave es, ante esas sospechas, Ujú. concurrir o a su médico clínico, porque en general sucede Claro, eso, el y que médico clínico. El médico clínico derive. derive al... Pero bueno, hay algo que pasa, Exacto. y no es culpa de nadie, pero hay algo que pasa y hay gente que tiene fenómeno de Raynaud 4 o 5 años seguidos, o no le da importancia, o no lo derivan, o no llega, digamos, al profesional. Y bueno, los años pasan, la enfermedad se va desarrollando. Sí, para aquellas personas que están padeciendo de esta enfermedad o de otras enfermedades reumatológicas, también queremos aclarar que el doctor Quiroz atiende en el policonsultorio del IPS. Él está ahí, realmente tiene un caudal de pacientes importante. Hemos visto muchas veces largas listas de pacientes porque justamente son enfermedades no tan frecuentes y que conviene que las maneje un especialista en estos casos. Bueno, duda. Cristian, Gracias. gracias. Bueno, Muchas no, gracias por ustedes. venir. Amable. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, seguimos aprendiendo un montón. Tras la pausa hay más. Muy bien, acá continuamos en Más Prevenciones igual a más salud y recorremos el cuerpo humano de punta a punta. Punta a punta, ¿No es tal cierto? cual. Sí, previniendo, obviamente, con los diferentes profesionales que nos visitan, que nos van dando las diferentes alarmas, ¿no es cierto? Contándonos cuáles son los síntomas a los cuales tenemos que estar atentos. Hay veces que el cuerpo no se manifiesta y puede estar dormida alguna situación, ¿no? Como bien Así es. decían en diferentes instancias. Pero claro, hoy utilizamos demasiado esto de las pantallas en todo momento, la tecnología que forma parte de nuestra vida y hay veces que hay como un uso o un abuso, ¿no? Uso Un abuso. excesivo probablemente y estamos quizás dañando en forma prematura nuestra Así visión, es. ¿no? Bueno, y existen las discapacidades visuales. Exactamente. Para hablar justamente de este tema nos visitan Noemí Aguirre, directora del Centro de Rehabilitación del Ciego, y Leticia Mantillán, perdón, coordinadora del Departamento de Prevención, Estimulación y Rehabilitación Visual. Bienvenida. Gracias. Muchas Fernanda. ¿Cómo gracias. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata esto de la discapacidad visual? Bueno, la discapacidad visual es una alteración del sistema visual en donde se ven afectadas las funciones, ¿sí? El 80% de la discapacidad visual, según la Organización Mundial de la Salud, puede ser prevenida, ¿sí? Con los controles oftalmológicos prematuros. Eso es y a un tiempo. dato clave. Nuestro programa se basa en la prevención. Entonces, ¿cómo empezamos a darnos cuenta de que existe algún tipo de discapacidad visual como para poder prevenir y hacer los controles necesarios? Desde el inicio, digamos, nosotros atendemos justamente desde bebés hasta adultos mayores. Entonces, nuestra área de prevención y de trabajo es totalmente amplia, porque desde el embarazo con los controles a la mamá, durante el parto, después del parto el bebé tiene que tener sus controles en el primer mes. Esto tiene que ser riguroso, tiene que ser respetado. Las mamás tienen que saber los controles oftalmológicos, sobre todo. Ese es el primer paso de prevención, el cuidado de la mamá durante el embarazo y del bebé una vez que nace.
Nosotros atendemos en atención inicial desde los 45 días y obviamente con una derivación del oftalmólogo, y es primordial el fondo de ojo y el control posterior. No es quedarse con ese primer control del primer mes y después recién cuando inicia la primaria o cuando inicia el nivel inicial vuelven a hacerle un control porque la escuela se lo solicita, sino que es importante el control anual, ¿no? Hay muchas patologías visuales, muchas son congénitas, hereditarias o adquiridas. Las que son congénitas, muchas veces en el embarazo las mamás contraen toxoplasmosis, que es muy común en esta zona, y eso produce alteraciones visuales y cerebrales, muchas veces malformaciones. Entonces es sumamente importante al nacer un fondo de ojos por el oftalmólogo al primer mes de vida, otro control a los 3 meses, a los 6, al año, y a los 3, a los 5, y después cada 2 años en la etapa escolar. Bien. Porque en cada etapa se va desarrollando una función visual. Una función nueva desde el punto de vista visual, perfecto. Hablábamos de que hay una situación puntual con el albinismo, que es una enfermedad congénita con un trastorno que lo que normalmente se ve son las despigmentación en la piel, pero que además trae consigo unos trastornos visuales importantes y que hay una ley que los protege. Contanos cómo es. Hay una ley provincial, no me acuerdo en qué año se promulgó, pero bueno, la ley promueve y les da todos los apoyos necesarios, los anteojos con filtro, las cremas dermatológicas, porque produce alteración en la piel, además de la pigmentación de la piel y de los ojos. Y esta ley ampara y le da todos los recursos necesarios para cuidar la salud integral. Claro, preguntaba esto por el tema de, desde el IPS, desde la cobertura del IPS, son pacientes con una discapacidad, entran en el programa de discapacidad y tienen una cobertura del 100% de las prestaciones, ¿es así? Sí, es así, es así. Y es importante poder comunicar, informar a las familias, porque muchas veces llegan al centro y desconocen que van a recibir estas cremas que son para la piel, porque los problemas tanto de alergias como de sarpullidos es muy recurrente, inclusive ropa que es especial, digamos, para proteger a los bebitos y a los niños, inclusive a los jóvenes adultos del sol, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Así que es bueno promocionar esto, que se sepa. Y anteojos con filtro. Y los anteojos sobre todo, que tiene que ver con lo visual. Bueno, y es importante esto, ¿no? Porque hablamos de prevención, pero también hablamos la importancia de la rehabilitación, porque claro, uno quiere tener calidad de vida. Entonces, si hay cuestiones que son congénitas o hay cuestiones que uno va atravesando en el momento de la vida, pero hay una rehabilitación y eso brinda esperanza, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros estamos transitando los 40 años de servicio y en estos 40 años fue creciendo la institución frente a la demanda de la población. Se comenzó atendiendo a adultos, después se incorporó niños y ahora adultos mayores, que con la patología que más estamos viendo actualmente es retinopatía diabética. Entonces también ahí trabajamos en el tema de prevención. Tenemos un equipo donde salimos también a las escuelas a trabajar con los jóvenes, a varias instituciones del medio, como para difundir. Pero digamos, es posible sí tener una vida haciendo las cosas de manera diferente, pero sí pudiendo cumplir como todos, desde nuestras propias capacidades, ¿no? No viendo lo que no podemos, sino lo que sí podemos. En eso apuntamos un abordaje integral de los bebés, los jóvenes y los adultos en el centro. Y me imagino que además se adaptan a cada circunstancia, a cada alteración visual puntualmente. No es lo mismo trabajar con un paciente con una retinopatía diabética que un niño con un trastorno congénito de la visión. Sí, cada diagnóstico es un mundo diferente, porque la persona tiene una edad, tiene una vida, tiene una familia, tiene un entorno, y todo eso influye en el desarrollo y en el proceso de la autonomía, que es lo que todo, y la futura inclusión
¿sí? Así es. Muy bien. Bueno, simplemente para recordar, están en el Centro de Rehabilitación del SIGO. La ubicación, la dirección y un teléfono. Sarmiento 1847, 44-31-488. Bien. Y bueno, que todos los servicios que prestamos desde los 7 departamentos es totalmente gratuito para las personas que asisten. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias por el compromiso. Gracias. Hacemos la pausa y ya volvemos. La gran familia que cuida de vos. Más prevención es igual a más salud. Llegamos al final, ¿sí? De esta edición, una más, como cada sábado, más prevención es igual a más salud. Así es. Ujú. Quiero rescatar una pequeña cosita Dale. que quiero agregar. Realmente la entrevista al doctor Carlos Damín es un placer entrevistarlo a una persona, repito, que sabe muchísimo de lo que está hablando. Y ojalá podamos tener Carlos Damín más seguido en Posadas. Es un gran sacrificio del Instituto de Previsión Social traerlo, porque es una persona con una agenda muy atareada y por una cuestión de amistad con el doctor Ulmaor viene regularmente a dar charlas, así que realmente es un gusto tenerlo entre Y es nosotros. muy importante porque es una problemática social. Tal cual. Tiene que ver con esto de la diversidad de las adicciones, particularmente con las sustancias, así que toda una sociedad comprometida que tenemos que estar ahí atentos a lo que pueda acontecer dentro de las familias, quizás con amigos, en lugares de trabajo también y nuestro barrio. Así es. Bueno, gracias Santi, como siempre, a ustedes. El próximo sábado aquí estaremos en Más Prevención. Es igual a más salud. Chau, Gracias. chau, que lo pasen Chau. muy bien.